Bueno, alabado sea Jesucristo, querida profe, queridos hermanos. A continuación quiero entonces hacer un resumen de esta manera acerca del trabajo presentado eh, para la introducción a la Sagrada Escritura. Bien, entonces en este mapa conceptual encontramos que en el centro precisamente hay una imagen acerca de como un pergamino en el cual pues, nosotros sabemos que fue escrita la Biblia. Y justo en el centro es donde está este mapa conceptual. Empecemos hablando de las generalidades. Primero, la etimología. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Proviene de una ciudad llamada Biblos, un puerto del Mediterráneo, en el actual país del Líbano. Y en este puerto era donde salían los rollos hacia todas las costas del Mediterráneo, o el imperio griego en ese momento. Desde allí entonces salían los rollos y los de Grecia empezaron a relacionar que venía un barco repleto de rollos de biblos, empezaron a hacer como esa relación y entonces a los rollos los empezaron a llamar los biblos, los libros. Entonces de ahí viene la palabra Biblia. Actualmente pues se encuentran algunas ruinas como podemos observar acá en esta imagen. La geografía. ¿Dónde se escribe entonces la Biblia? ¿Cuál es el contexto histórico geográfico de la Biblia? Básicamente, pues gran parte en Medio Oriente. Allí se escribió pues más que todo el Antiguo Testamento. En Grecia encontramos también algunos lugares donde se pudo haber escrito la Biblia, algunos rollos. Y en Europa, pues particularmente en Roma, en Italia, y al norte del África, allí también encontramos lugares en los cuales se escribieron estos rollos. La Biblia duró aproximadamente 15 siglos en ser escrita, pues hay varias versiones, está entre los siglos 15 o 12, más o menos 12 siglos, eso depende también como de la fuente que nosotros busquemos. Fue escrita por inspiración divina, por medio de unos escritores que se llaman agiógrafos, y pues en esta Biblia inicial, en esta primera Biblia contenía el Tanakh, para los judíos que significa la Torah, la ley, los Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos. Ahora encontramos las lenguas, en qué lenguas fueron escritas. Esto va muy relacionado con la geografía. La Biblia se escribió básicamente en 3 lenguas, en griego, en hebreo y en algunas lenguas menores. El griego era el griego común, no el griego clásico que hablaban pues en Grecia, sino que era una forma de comunicación entre, en ese momento, el imperio griego, que empezó a expandir su lengua. Esto viene con la historia de Alejandro Magno, que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Él cuando llegó a ser rey, digámoslo así, de Grecia, quiso expandir su imperio lo más que pudiera, incluso llegando hasta China, llegando hasta la India, el norte del África, Egipto, incluso fue faraón de Egipto. Entonces, varias cosas hizo él muy importantes y que fueron aportes muy importantes para la Biblia. Primero fue el extender el griego, pero insisto, no era el griego clásico, sino el griego común, el griego koiné, el que se hablaba más para el comercio, eran con pequeñas frases muy concretas para que la gente pudiera aprender más fácil la comunicación pues con este idioma. Otro aporte grande que hizo Alejandro Magno fue el incentivar la cultura de escribir en todo su imperio. Y esto fue también una influencia muy importante en cuanto a la construcción de la Biblia, porque cuando llegan los griegos al pueblo judío, cuando se encuentran allá en Palestina, pues empiezan a enseñarle y a incentivar a la gente que tenían que escribir. Entonces también nuestra Biblia, los libros que nosotros conocemos, o el Tanakh de los judíos, también pudo haber sido una influencia de ese mandato, digámoslo así, de Alejandro Magno por escribir. Tenemos otra lengua también importante, el hebreo, en el cual se escribió pues básicamente la mayoría del Antiguo Testamento, que es la lengua judía. Y ellos la consideraban una lengua divina porque era la lengua que hablaba Dios, según ellos. Y bien, en otras lenguas se llaman las lenguas menores. En algunas partes se hablaba un dialecto que se llamaba el arameo, pero el arameo, ningún libro se escribió totalmente en arameo, sino algunas cosas empezaron a escribirse. Ahora en la iglesia, vamos a ver la Biblia en la iglesia. ¿Cuáles son las generalidades de la Biblia en la iglesia? Primero, la patrística es quien nos da la pauta para la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia es un órgano independiente, digámoslo así, de los criterios personales. Nadie puede interpretar la Biblia a su antojo o a su amaño. Muy diferente cuando se hace lexio, cuando se hace hermenéutica, cuando se le busca una espiritualidad. Pero en sí la interpretación bíblica ya existe, ya es un órgano, es algo ya estructurado dentro de la iglesia. El Papa Dámaso I, le propone a San Jerónimo que traduzca la Biblia. Más adelante vamos a conocer un poco más acerca de lo que hizo San Dámaso y lo que hizo San Jerónimo. Y San Jerónimo, por lo tanto, propone la primera lista que le da al Papa San Dámaso, y él en los concilios es que pues, se afirma y dice: esta es la verdadera lista que nosotros tenemos para saber cuál es el canon de la Biblia. Sin embargo, tarda mucho tiempo en confirmarse el verdadero canon de la iglesia, y esto se hace en Trento, en la cuarta sesión, es donde dice: declaramos que todos los libros de la Vulgata, con todas sus partes, son los libros sagrados de los cristianos. Eso es lo que confirma Trento. ¿Y por qué? Porque en este momento, en la Reforma Protestante, Lutero ya había empezado a decir que había algunos libros que no eran de inspiración divina y que habían algunas partes de libros
que tampoco eran de inspiración divina. Entonces, por eso la Iglesia hace acá la salvedad y la particularización. Todos los libros con todas sus partes. Así es que lo define finalmente Trento. En el transcurso de muchos concilios en la Iglesia, como los concilios cartagineses que es no Cartagena, pues Colombia, no, para hablar acerca del canon de la Biblia. Pero también se hablaba de Florencia, pues en Florencia se habló también del canon de la Biblia. Hubo muchos concilios que empezaron a hablar acerca del canon, pero confirmados, digámoslo así, es con Trento. Después viene León XIII en otra encíclica que se llama la Providentissimus Deus, que propone un estudio sistematizado y debidamente aprobado. El estudio anteriormente en la Biblia, de la Biblia en la Iglesia Católica, pues obviamente estaba a través de libros o se daba en seminarios, en, no sé, universidades, pero no era en sí un estudio estructurado, un estudio concreto. Entonces Providentissimus Deus empieza a decir que debe haber una introducción a la Biblia como una materia, debe haber un estudio sistematizado y debidamente aprobado. Consecuente con esto, Pío X y Pío XI empiezan a concretizar, empiezan a hacerle caso a lo que dijo su antecesor León XIII y empiezan entonces a hacer varios aportes a la Iglesia en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, crean la licenciatura y doctorado en Sagrada Escritura, debidamente aprobado, y además la fundación del Instituto Pontificio Bíblico, el Pontificio Instituto Bíblico, que lo que pretende es enseñarle inicialmente como a los sacerdotes y a los obispos cuál es la verdadera interpretación. Y sacan, muy interesante, una revista que se llama la Dei Verbum. Empiezan a sacar revistas pues muy periódicas para hablar acerca de la interpretación. Y ya en el Concilio Vaticano nuevamente sale esta frase, la Dei Verbum, pero ya como un documento dentro de la Iglesia muy importante que le da el debido realce a la Sagrada Escritura. Y encontramos la Verbum Domini escrita por Benedicto XVI, donde básicamente retoma muchas cosas acerca de la Biblia, de su historia, de la interpretación. Entonces es actualmente como el documento en el cual nosotros nos basamos en la Iglesia. Entonces estas son las generalidades de la Biblia en la Iglesia. Volvamos a nuestro mapa conceptual y vamos a ver entonces acá que se divide en dos partes. Esto nos lo explican en la catequesis o en la clase de religión del colegio, que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También está la frase o el sentido de decir el Primer Testamento y Segundo Testamento, porque a veces el hablar de Antiguo Testamento como que tiene una connotación negativa, como que viejo, como que ya no existe, como que ya no es importante. Entonces hablar de Primer Testamento le da como su debida importancia, porque recordemos que es un solo cuerpo, aunque está dividido en dos, es un solo cuerpo. Ninguna de las dos partes es más o menos importante porque todos los libros son inspirados por Dios, son un solo cuerpo. Vamos a ver entonces lo que contiene el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Contiene o básicamente se divide en estas cuatro partes: el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos sapiensales y los poéticos. En cuanto al Pentateuco, ¿qué tenemos que decir? El Pentateuco contiene pues unos libros, son 5, por eso se llama Pentateuco, que conforman la Torá de los judíos, es decir, la ley. En este Pentateuco está el relato de la creación, el pecado, la alianza también que hace Dios y los viajes o el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida, todo el éxodo, hasta que llegan a la tierra prometida, hasta que ya empiezan a repartir la tierra y ya llegan, como que ahí se cumple lo que les había dicho Dios y a partir de ahí empezaba ya el pueblo a vivir como pueblo de Dios, como nuevo pueblo. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Pentateuco a su vez se compone de dos palabras, penta, que hace referencia a 5, y teuco, que era el estuche donde se guardaban los rollos, es decir, que el Pentateuco es como un estuche donde se guardan los 5 primeros libros. Vienen los libros históricos y narrativos, es un género muy amplio en el Antiguo Testamento, más o menos el 50 o el 40% del Antiguo Testamento son libros históricos narrativos, habla de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de los héroes, y pertenecen a este grupo libros como Josué, Primera y Segunda de Reyes, etc. Ahora también está el libro de Ruth, Tobías, Judith y Esther, que son 4 últimos que son didácticos, que cuentan una enseñanza particular en un momento determinado de la historia. Es como una moraleja, es cuando el pueblo de Israel quería contarles una historia de alguien y a través de esa historia enseñarles una característica de Dios o del pueblo de Israel o del amor a la ley. Por eso se llaman, son considerados los libros didácticos. Tienen los poéticos sapiensal. Son expresiones del pueblo, brotan es del pueblo. ¿Sí? Digámoslo así, que hay libros en los cuales Dios es el que habla, como lo que hablan los profetas, que lo vamos a ver ahora en el siguiente ítem, pero en esta es el pueblo quien le habla a Dios, es el pueblo quien le escribe a Dios, por lo tanto son expresiones del pueblo. Son conocidos pues el libro de los Salmos, que se le atribuyen a Salomón, que se escribieron hacia el siglo II antes de Cristo. Los proverbios, que son sentencias en forma poética sobre la sabiduría. Y viene el libro del Cantar de los Cantares, que es una historia de amor entre un tipo llamado Salomón y una muchacha muy bonita llamada la Sunamita. Cuentan esta historia de amor. Y fue aprobado como libro sagrado por los judíos en el concilio de Yamnia, que fue hacia el año 70 o 74, dependiendo de la fuente nos dan la fecha, después de Cristo. Este concilio de Yamnia fue importantísimo porque en este concilio
ellos ya no tenían el templo de Jerusalén, había sido destruido, entonces las autoridades se van de Jerusalén y se establecen en Yamnia y empiezan a hablar si el libro del Cantar de los Cantares y si el Eclesiástico son realmente inspirados y se pueden leer o si por el contrario contaminan. Entonces por eso se reúnen a hablar en este concilio y pues lo aprueban, queda como un libro aprobado por los judíos en ese entonces como un libro sagrado. El Eclesiastés y el Eclesiástico que contienen reflexiones y sabios consejos en orden a vivir según la ley de Dios. Es importante de estos libros resaltar que son como consejos que le da un padre a un hijo o alguien sabio a un joven para vivir según la ley de Dios. El libro de la sabiduría, como su palabra lo dice, contiene puras expresiones llenas de sabiduría. Vamos ahora con los libros proféticos. Los profetas tenían una tarea importante y es ser intérpretes de la ley y además vigías. Ellos eran los que le recordaban constantemente al pueblo que tenían que obedecer la ley de Dios. Para los judíos existe una división, hay dos grupos de libros proféticos, los profetas anteriores, Nevi'im, Rishonim, perdonen pues mi hebreo que hace rato no lo practico, y están los profetas posteriores, que son los Navi'im, Aharonim. Para los cristianos, la división se da entre profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores pues como Oseas, Joel, Amós, Atías, Jonás, etc. Valga la aclaración que no son profetas mayores porque son más importantes que los otros, sino que hacen más bien referencia a la cantidad de escritos, al volumen de sus escritos más bien, su aporte a estos libros proféticos, pero no en orden a la importancia. Bien. Ya hemos terminado este grupo del Primer Testamento, ahora vámonos al Segundo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Segundo Testamento o el Nuevo Testamento? También se puede dividir básicamente en 4 partes, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. Los Evangelios son el centro del Nuevo Testamento, parten de ahí, todo lo que hablan los otros libros del Nuevo Testamento tiene que referirse, tiene que hacer referencia con lo que hizo Jesús. Y allí está narrada la vida de Jesús, sin embargo Jesús no escribió ningún libro. Los evangelistas fueron los que dijeron lo que había hecho Jesús, pero está muy bien escrita o resumida, por así decirlo, los evangelios en estos escritos, la vida de Jesús en estos escritos. En los evangelios hay unos que se llaman los sinópticos, que significa que tienen una misma mirada, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, aunque últimamente se ha dicho que Lucas tampoco pertenece tanto como a los sinópticos porque también tiene algunas particularidades, algunas diferencias, entonces también está como en el limbo. Hay algunos escritores que han propuesto eso y me ha parecido muy interesante. La palabra evangelium o evangelio significa buena noticia, eso es lo que cuentan, una buena noticia. Estos 4 evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Históricamente se dice que el evangelio de San Marcos fue el primero en escribirse. ¿Cómo se forman los evangelios? Los evangelios empezaron con pequeñas frases, con pequeñas logias o pequeños ágrafos que hablaban de la gente que escuchaba lo que decía Jesús y empezaron a escribir los dichos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás son frases, muchísimas frases donde dice dijo Jesús, dijo Jesús, dijo Jesús. Así inicialmente era como se transmitía el Evangelio oralmente, puros dichos de Jesús. Ya después los evangelistas empiezan a meterlo en un contexto, empiezan a contar una historia, un cuento bonito, pero inicialmente los evangelios eran estrictamente dichos, lo que había dicho Jesús, y así es que se forman. El primer evangelio, así como con esta forma escrita, fue el Evangelio de San Marcos, pero también se nota que a diferencia de los otros evangelistas, los milagros, por ejemplo, que utiliza Jesús en el Evangelio de Marcos son narrados de una manera muy corta. Son cosas muy precisas, teniendo como esa misma tendencia primera de escribir los evangelios con pequeñas frases. También en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento existen los Hechos de los Apóstoles, que refleja la predicación querigmática de los primeros apóstoles, lo que hicieron, cómo anunciaron. Fue escrito por Lucas, que también fue evangelista, también escribió el Evangelio. Si uno hace como una unidad, una comparación, si uno termina de leer el Evangelio de Lucas e inmediatamente empieza uno con los Hechos de los Apóstoles, se va a ver una clara relación, una clara interacción. Incluso los Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo hablan, es un capítulo evangélico, es un capítulo que parece el Evangelio porque narra palabras directamente de Jesús en la ascensión. Entonces es un libro que es una sola unidad, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Habla del impulso del Espíritu Santo y también habla generosamente del ministerio paulino, de lo que hizo San Pablo en estas primeras comunidades y cómo empezó a ser ese acompañante de las primeras comunidades cristianas que se empezaban a extender. Otro grupo de los libros del Segundo Testamento son las epístolas, que son libros, pues son llamados libros, pero en sí son cartas, que empiezan con un saludo, tienen un desarrollo y pues un saludo final. Hay algunas cartas que no tienen este saludo, por ejemplo la de los hebreos, pero generalmente tienen como esta estructura.
Se dividen en dos grupos, las cartas paulinas y las cartas católicas. Las cartas paulinas son pues escritas por San Pablo o atribuidas a San Pablo, y las cartas católicas ya son un poco más general. Pablo escribe a una comunidad en particular o a una persona en particular, a los romanos, a los corintios o a Tito o a Timoteo. Sin embargo, las cartas católicas no tienen un destinatario, son abiertas, son cartas, por eso se llaman católicas, universales, para todo el pueblo cristiano. Y pretendían solucionar problemas en ese momento de las comunidades que estaban creciendo. Finalmente encontramos el Apocalipsis. El Apocalipsis es un género literario. Por ejemplo, hay libros apocalípticos o con el género literario apocalíptico que están dentro del Antiguo Testamento, como el libro, por ejemplo, del profeta Daniel. ¿Y en qué se diferencia o cuál es la característica de los libros apocalípticos? Son escritos de visiones, de sueños, de símbolos, hace parte de la literatura apocalíptica. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro escrito en este género, que, como dice San Juan cuando escribe, este es el libro de las revelaciones a San Juan. Los eventos en ella escritos se deben cumplir al final de la era cristiana. Es un libro entonces que nos habla de la escatología. El que tenemos nosotros como canónico es el Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, hay otros Apocalipsis, por ejemplo el Apocalipsis de Pedro, que es sumamente interesante y muy corto, que narra cómo el autor, que se le atribuye pues a Pedro, le pide a Jesús que quiere ver básicamente el cielo, cómo se vive en el cielo, cómo viven los justos. Entonces Jesús permite que él tenga esta experiencia sobrenatural y San Pedro empieza a escribir en su evangelio qué es lo que vio. Entonces vio el cielo, obviamente, pero también vio el infierno y cuáles son las penas de las personas, de las almas en el infierno, de acuerdo al pecado que cometieron en la tierra. Muy interesante este Apocalipsis. Volvemos a la página principal. Ahora vamos a hablar acerca de las traducciones de la Biblia. Se conocen, digámoslo así, 4 grupos, 4 formas, 4 momentos de las traducciones de la Biblia. Primero, se habla de la Septuaginta. ¿Qué fue la traducción del Tanaj? Como ya hablamos, el Tanaj era como el Antiguo Testamento. Pues nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento, pero los judíos no tienen un Nuevo Testamento, por lo tanto ellos simplemente es su Biblia, su Tanaj, que fue traducido al griego y se conoce como la traducción de o la versión de los 70. Llamada así, porque pues para los hebreos, fue escrita por 70 sabios del judaísmo, que realmente eran 72, y que lo escribieron en 72 días. Entonces, como haciendo esta alusión al 7, que también es un número muy importante para los hebreos, que habla de plenitud, entonces la quisieron llamar la versión de los 70. Incluye los deuterocanónicos, que fueron los libros agregados después de un canon inicial, ¿sí? Contienen solamente los libros del Antiguo Testamento. Y en cuanto al cristianismo, San Jerónimo hace una depuración de algunos de estos libros de la Septuaginta. Los analiza San Jerónimo y dice, estos libros puede que no estén así como escritos, entonces no los incluyeron dentro de la Vulgata, que es la que vamos a ver a continuación. La Vulgata fue traducida por San Jerónimo por orden de San Dámaso, primero papa. Él le pide a San Jerónimo que traduzca la Biblia. Entonces se llama la Vulgata porque él la traduce al idioma común, al idioma del pueblo, del vulgo. Por eso se llama la Vulgata. Está escrito en un latín corriente, que es diferente al latín clásico. Lo mismo que hablábamos con el griego, que existe un griego koiné o común, y el griego clásico que hablaban pues, los aristócratas en Grecia. También hay algo así con el latín. El latín es un idioma proveniente de Lacio, una ciudad, una región de Italia, más o menos en el siglo X o IX antes de Cristo, ya empezó a formarse y se oficializa en el imperio como la lengua común, la lengua del imperio. La Vulgata ya contenía pues los libros, la Vulgata, perdón, ya contenían los libros del Antiguo Testamento. Entonces lo que hace San Jerónimo es añadirle ahora los del Nuevo Testamento y así se completa la versión de la Vulgata. Antes de la Vulgata existía la Vetus Latina, que era un grupo de libros pero con diferentes autores, entonces cada uno lo traducía de una manera diferente, no había como una unidad. Por eso es que San Dámaso le pide a San Jerónimo que la traduzca él solo, que haga un solo cuerpo, una sola unidad, con una sola tendencia, podríamos decir, pues con una sana tendencia de traducción, incluso hasta de estilo literario. Y San Jerónimo cambia el orden de los evangelistas. Primero, el orden con que se presentaban los evangelistas era Mateo, Juan, Lucas y Marcos. San Jerónimo le da un nuevo orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Viene la Biblia de estudio, la famosa llamada Biblia de Jerusalén, que es muy común, que fue una edición a mediados del siglo XX, del siglo pasado, en Francia. Fue la primera forma, la primera traducción al francés. Tuvo mucho éxito pues por esa época, porque tiene muchos comentarios de pie de página, mucha exégesis que la hace una Biblia de estudio. Fue traducida por primera vez al español en el año 1967, casi 20 años después de que en Francia la tradujeran, y volvió al uso de la palabra Yahvé. Y finalmente en este grupo tenemos entonces la traducción protestante o la traducción de los protestantes. El alemán tuvo el privilegio de ser la primer lengua vernácula en escribirse la Biblia. Fue escrita en el año 1522 por Lutero. Recordemos que esa fue una de las propuestas que hizo Lutero, que los libros sagrados se debían leer en sus lenguas vernáculas. Y sin embargo en el español, Francisco Encinas
fue el que la tradujo en el año 1543. Más adelante, Casiodoro Reina la editó en el año 1603 y se llama la edición del oso, que es como vemos acá en la pantalla, porque hay algo muy particular. Pues obviamente ellos no iban a poner primero una imagen, segundo, en la tipografía donde estaban editando la Biblia, pues encontraron esta imagen y pues la pusieron. Entonces se llamaba la Biblia del oso comúnmente. Y actualmente la Reina Valera es la edición de Biblia pues más usada por la población protestante hispanoparlante. Esto es entonces más o menos lo que quería compartirles a ustedes acerca de la Biblia y de las generalidades de la Biblia. Hay muchas otras cosas que quedaron en el aire, que muchas otras cosas que me faltaron por investigar y por conocer, pero esto es básicamente un pequeño resumen. Bueno, para usted, profe, y para todos los compañeros que también puedan ver este video, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.